Soy Carlos Rivera, soy abogado del Instituto de Defensa Legal, también soy profesor de la Pontificia Universidad Católica y soy especialista en litigio de casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Yo creo que la pandemia ha golpeado a todos en diversas dimensiones y de diversas maneras. Pero también tengo la impresión, y yo te diría más que la impresión en este momento, ya octubre del 2020, yo te diría ya no solamente es una impresión, sino es una convicción de que a quienes más ha golpeado es a los pobres, es a la gente que no tiene recursos, y en eso hay que lamentablemente contabilizar y colocar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, que normalmente es gente que no tiene mayor influencia económica, política, social, y que suelen ser parte de los postergados en ese país, ¿no? Y en ese sentido, creo yo, hay situaciones muy concretas que hay que analizar. Primero, que el 16 de marzo del 2020 el Poder Judicial dejó de funcionar, así de simple, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial ha reactivado sus funciones jurisdiccionales por lo menos 4 meses o 4 meses y medio después. ¿Eso ha significado una afectación a derechos fundamentales? Por supuesto que sí, porque en realidad mucha gente, sobre todo los más pobres y las víctimas de violaciones a derechos humanos, no solamente han tenido que sumar la cantidad de años, que en algunos casos son décadas, para esperar justicia, sino que adicionalmente han tenido que sumarle los meses que ha habido una absoluta inacción y una inactividad del sistema de justicia. Es en primer lugar. En segundo lugar, el sistema de justicia, por lo menos el penal, involucrado a los temas al juzgamiento de violaciones a derechos humanos, ha reiniciado sus actividades bajo métodos estrictamente virtuales. Y ahí se presenta otro gran problema que es parte del paisaje social de este país, que es el tema de la conectividad a Internet. Digamos, son muy poca gente las que tenemos posibilidades de tener un diálogo como este, ¿no es cierto? Sin que se nos maltrate o que nos caiga el Internet. Bueno, pero hay muchas familias, entre ellas hay que contar a los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que no tienen facilidades, que no tienen a veces energía eléctrica y por lo tanto es más o menos deducible que no tienen Internet y que no tienen estas facilidades. Y ahí, por ejemplo, se ha presentado un problema muy concreto. Los familiares de las víctimas, en algunos casos, las propias víctimas no pueden participar en los juicios, porque no tienen un mecanismo de cómo participar virtualmente en los procesos judiciales. Ese me parece que es un tema, es un problema muy concreto. Pero además es un problema concreto que no tiene una solución muy pronta, ¿no es cierto? Porque el Poder Judicial constata el problema, ¿no es cierto? Pero el Poder Judicial no va a hacer absolutamente nada por resolverlo, porque en realidad al Poder Judicial no le corresponde. Yo creo que hay un tercer problema que, por lo tanto, tu nivel de participación en un juicio decae sustancialmente, ¿no es cierto? Es decir, una cosa es que solamente tu abogado esté ahí y otra cosa es que tu abogado y la parte agraviada, el familiar, esté participando. ¿Qué cosa es lo que origina cuando eso no ocurre? Un decaimiento en el sistema, en la forma como tú intervienes, ¿no es cierto? Y en el derecho que tienes a estar debidamente informado de cuáles son las incidencias de un proceso judicial o de un juicio oral. Y hay un cuarto problema que también estamos viendo, que es las serias y graves dificultades de acceso a los expedientes judiciales. Digamos, es cierto, nosotros tenemos la previsión de tener las suficientes copias y una carpeta falsa, como se dice, del expediente judicial, pero en muchos otros casos los familiares no tienen esa posibilidad. Y por lo tanto, su nivel de intervención y la perspectiva de intervención hacia el futuro inmediato va a ser bastante, probablemente mala, ¿no es cierto? O regular, por lo menos. Pero eso, en perspectiva de un resultado favorable, es probable que termine afectando. Por lo tanto, creo que ahí hay 4 problemas muy concretos que a quiénes están afectando. Están afectando más a las víctimas de los familiares, a los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y ojalá que no se presente un quinto problema, que es el hecho de que, digamos, siempre, digamos, por alguna razón es tan importante el principio de inmediación en un juicio oral, ¿no es cierto? La posibilidad de que el juez pueda evaluar las propias declaraciones y de cómo se dan esas declaraciones en un juicio oral, ¿no? Bueno, esa posibilidad ahora no se está teniendo porque el juez está en su casa, el fiscal también está en su casa y por lo tanto habrá que ver de qué manera se resuelve un primer caso bajo estos métodos virtuales. Eso todavía no lo vemos, pero es probable que el método de juzgamiento que se está utilizando ahora, que es un método estrictamente virtual,
se ve afectado porque justamente, sin duda alguna, no son las mismas condiciones y no son las mismas circunstancias a la forma como se desarrollaban los juicios orales antes de la pandemia. Yo creo que lo primero es dar cuenta de que están siendo desconocidos, de que están siendo vulnerados o de que están siendo violentados. Me parece que eso es lo primero siempre. Cuando los derechos fundamentales no son reconocidos adecuadamente, yo creo que lo primero es poner sobre la mesa en qué tipo de circunstancias y cuáles son las condiciones de esa vulneración. Porque me parece que ese es el primer paso para poder constatar efectivamente de que hay que hacer algo. Y lo segundo es ver qué alternativa tenemos, ¿no es cierto? En el tema del sistema de justicia, creo que lo primero es tratar de garantizar mínimamente algún nivel de conectividad, por ejemplo, de los familiares de la víctima, ¿no? Eso no es tan simple, en realidad, ¿no es cierto? Pero hay que tratar de hacerlo. Y lo segundo, creo yo, es tratar de garantizar las mejores condiciones de intervención de la defensa en este tipo de procesos judiciales. Ya antes de la pandemia, digamos, las condiciones en las que se estaban desarrollando los procesos y los juicios orales, por ejemplo, por los casos de desaparición forzada, no habían sido las mejores, ¿no es cierto? Ahí te digo, por ejemplo, desde el año 2004 hasta este año, en que el subsistema penal de derechos humanos ha emitido algo de 90 sentencias. De esas 90 sentencias, 49 son en caso de desaparición forzada. Pero a pesar de que hay 20.000 desaparecidos, ¿no es cierto? Solo en 49 casos se emitió sentencia. Pero del análisis del fallo que se emitió en esos 49 casos, en solo 15 casos se emitió sentencias condenatorias y en 32 sentencias absolutorias. Por lo tanto, digamos, los problemas con los casos de graves violaciones a los derechos humanos no se han originado con la pandemia, se han empeorado con la pandemia, pero en realidad ya había un mapa, ya había un cuadro bastante problemático. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Responder de la mejor manera, tener un proceso de alianza con el Ministerio Público, desarrollar un proceso de intervención lo suficientemente primero profesional, técnico y el más adecuado que te permita no solamente tener una participación formal en un proceso judicial, sino efectiva, concreta y absolutamente productiva en la generación de evidencia y de prueba en el curso del proceso judicial, porque esa es la única forma de que tu aporte signifique un aporte a lograr evidencia y determinar las responsabilidades individuales que corresponden en este tipo de procesos tan complejos, ¿no?